Ray, Hola. hace un momento nosotros hablábamos respecto a lo que son las máscaras egoicas, ¿ya? Y por ahí, claro, nos diste una conceptualización, pero ¿sabes qué me gustaría? Porque también mencionaste el tema de lo que es la esencia, y me gustaría un poco andar en ese tema, ¿qué es la esencia? ¿Cómo identificarla? Bueno, el tema de la esencia no es fácil de explicar porque Ujú. tiene muchas aristas, se puede explicar desde lugares tan distintos, sobre todo las religiones hablan mucho de eso también. ¿Ya? Yo te lo voy a simplificar un poco desde mis palabras. Ujú. Lo que yo veo es que la esencia es aquello que nos trasciende. La esencia forma parte como de nuestro ADN más profundo. Nosotros somos esencia todo el tiempo. Ujú. Esta esencia tiene que ver como con un campo energético que conecta con el amor supremo, que conecta de manera directa con nuestro amor personal. Por lo tanto, la esencia es algo fundamental al cual hay que ponerle más ojo, más conciencia. Ujú. Ya cuando nosotros estamos en el ego, o Ujú. cuando permitimos que el ego gobierne nuestras vidas, Ujú. estamos de alguna manera como neutralizando o apagando la esencia, Alejándonos un poco o de ella. alejándonos de la esencia. Mira. Porque la esencia, como te decía recién, nos conecta directamente con el amor. Cuando, por ejemplo, tú conversas con un niño chico, un niño muy chiquitito, Ujú. vas a ser que es un niño completamente espontáneo. Es un niño que expresa su emoción, expresa su alegría, Que no no le tiene importa filtros. nada. Él dice lo que piensa, ¿no es Claro. cierto? El niño no está sometido al comportamiento egoico, no lo conoce todavía, porque el ego más que nada va apareciendo con el tiempo. Entonces tú ves a este niñito que se expresa desde el amor puro, que se ríe con lo que le da risa, ese es un niño, como todos los niños, que está completamente conectado en su esencia, igual que los animalitos. Cosa que cuando nosotros ya vamos avanzando en la edad parece que nos va costando, Pero claro, piensas, por ¿cierto? ejemplo, cuando tú dejas a un chico, un niñito chico, que es un regalón, qué sé yo, y después lo ves de adolescente, tú ya te das cuenta, cuando han pasado muchos años, Mm. te das cuenta que aparecen ciertas máscaras en el comportamiento de una persona que empieza como a filtrar un poco la espontaneidad Ujú. natural, ¿no es Claro, cierto?, que sí. tiene el ser humano, y empiezan a aparecer estas especies de roles que ya lo habíamos comentado, pero la esencia siempre está ahí, lo que pasa es que la esencia está un poquito como escondida. Como Shrek, como las capitas de Shrek. Eso, exacto. Entonces, ¿qué es lo que es lo lindo de la esencia? Mm. Que cuando nosotros conectamos con la esencia, damos todas las respuestas desde el amor. La esencia es como nuestro estado más puro, más álmico. Ujú. ¿Ya? Y cuando nosotros conectamos con nuestra esencia, por ejemplo, perdemos el miedo, perdemos la sensación o la necesidad del apego, que el Oh, eso, apego, ¿no es eso cierto? suena maravilloso. Pero claro que suena Mm. maravilloso. Si nosotros podemos conectar con nuestra esencia, seremos personas mucho más conectadas, por ejemplo, con la naturaleza, más conectadas con la realidad tal cual es, más conectados con el devenir. Podríamos fluir en la vida de una manera mucho más armoniosa, en Qué, vez de qué- tratar de torcerla desde los roles del ego. qué hermoso eso decir de aceptar la realidad tal cual es, sin tratar de torcerla. Exactamente. Eso da como un estado de paz y tranquilidad, me da Es la un estado de paz y impresión. tranquilidad. Piensa, por Mm. ejemplo, esto un poco en el ciclo de la vida, tú lo explicas de la siguiente forma. Cuando los niños chiquititos, ya te lo comenté, ¿no es cierto?, Mm. están en esta esencia, luego pasa la adolescencia, que empiezan a aparecer las máscaras de hueca, Mm. la juventud, la adultez, pero ya cuando la gente empieza como a conectar con la parte final de la vida, Mm. empieza nuevamente a bajar las máscaras y empieza nuevamente a aparecer la esencia. Mm. Entonces el abuelito se empieza a poner más espontáneo, a veces no tiene filtro para decir las cosas, empiezan incluso a entrar en un estado de paz con, con ese siguiente estado que es la muerte, y Mm. empiezan a entrar en ese estado como de aceptación de que para ellos ya les resulta natural, incluso en algunos casos algo deseable. O sea, pareciera ser que en nuestra etapa adulta es la etapa donde probablemente más nos alejamos de esta parte esencial de nosotros. Yo diría que es la adolescencia cuando nomás nos alejamos y en la Más, juventud. perfecto, Claro, ya, ya. pero fíjate que hay también periodos en la vida, por ejemplo, más o menos entre los 40 y 50 años, en donde la gente se empieza como a cansar un poco de los roles Ujú. sociales, ¿no es Ujú. cierto? Y quiere empezar a conectar con una forma de vida distinta. Por eso el perfil de gente que acude Mm. a terapias, a talleres, Ujú. a retiros de despertar de conciencia, en general Ujú. son gente que está sobre los 30, 40 años.
Ahí tomaste un tema que me llama la atención, el despertar de la conciencia. O sea, pareciera ser que para lograr conectarme con mi esencia pasa por tener una conciencia. Totalmente. Ah, perfecto. Vamos Pues, a hablar de la conciencia en otra conversación, pues la conciencia es un elemento muy importante, es clave en este despertar. wow, eso me interesa harto. Muchas gracias, Ray. Me quedo con esta necesidad de reconectar con nuestra esencia. Me suena como Perfecto. algo maravilloso. Muy bien. Gracias. ¿A ti?